Entre truenos, rayos y centellas, pociones y tinieblas, estáis a punto de internaros en la lumbre de Aquelarre Plus. ¿Os gustan los sacrificios? En la quietud de la noche, su aspecto puede confundiros, pues ya no llevan sombreros de ala ancha, ni copa alta, ni van montadas sobre palos de escoba. Pero hay cosas en la historia que nunca cambian: sus reuniones. Aquí empieza su particular aquelarre. Y ahora, ¿las vais a llamar brujas? Un programa de Marta Envid. Poltergeist, sueños premonitorios, extrañas luminarias, apariciones son solo algunos de los fenómenos que en ocasiones se enfrenta el ser humano, misterios y anomalías que esconden un gran crisol donde caben cientos y cientos de testigos que dicen haberse topado con y enfrentado cara a cara con lo inexplicado. Por eso, y para ello, tenemos atados de pies y manos al escritor y periodista David Cuevas, que es nuestro sacrificio en la hoguera de Aquelarre Bostik. Y hoy nos explicará qué se esconde bajo su libro Inexplicado, aunque también charlaremos de muchas otras cosas. Bienvenido a Aquelarre Bostik, David Cuevas. Pues bien hallado, Marta, un placer estar aquí contigo. Desconozco si habrá o no sacrificio ritual al final de este aquelarre. Intentaré portarme bien para que pues termine sucediendo lo inevitable, y es que efectivamente se ha torturado. O a lo mejor tendría que portarme mal, habría que verlo. Seguro que sería casi que más interesante. Bueno, lo cierto es que normalmente buscamos un sacrificio porque tenemos mucha sed de conocimiento y por eso te hemos elegido. Luego el indulto o no dependerá de las cosas que nos cuentes y si quieres volver a Aquelarre. Bueno, pues a ver qué tal sale la cosa y que juzgue en este caso el tribunal de la audiencia, Marta. Pues eso es lo importante, y sobre todo que mientras te torturamos, pues lo pases bien. Bueno, vamos a intentarlo. En la variedad está la diversión, o eso decían. Bueno, David, es imposible no preguntarte por tu última obra literaria, Lo inexplicado. ¿Qué significa para ti lo inexplicado? Bueno, la palabra inexplicado yo creo que es una palabra principalmente que hay que reivindicar, porque se abusa mucho, y tú lo sabes, Marta, en estas cuestiones de la palabra inexplicable. Lo escuchamos habitualmente para todo tipo de presentaciones. Los fenómenos que tanto nos apasionan y otros tantos que a lo mejor no tienen que ver con el misterio, pero que ya de alguna forma han heredado la palabra de Marras, se definen como inexplicables. Y creo que es un error, porque lo inexplicable no significa que no solamente hay algo que no tiene explicación, sino que nunca, jamás la va a tener. Y esto es una cosa como bastante fuerte, ¿no? Entonces, a mí me da la impresión de que todo lo que tiene que ver con lo extraño, con lo insólito, con lo anómalo, debería ser algo inexplicado, puesto que a día de hoy carece de una explicación, pero más adelante, pues obviamente puede tener una explicación o no tenerla, pero no, digamos, hay que sacar de ahí el ble, ¿no? O sea, ese término de inexplicable que de alguna forma da un cerrojazo a la posibilidad, más mínima posibilidad, de que algo pueda llegar a tener o no una explicación más adelante, ¿no? Y bueno, como quería reivindicar el palabra de Marras, ¿sí? Pues no se me ocurrió mejor forma que ponerlo de título a un libro. Digo, bueno, ¿qué hay que hacer para reivindicar la palabra? Más allá de explicarlo en la introducción de turno o comentarlo en entrevistas como estas, a riesgo de ser sacrificado al final, bueno, pues la mejor forma de ser activista y de reivindicar un término, a mí no se me ocurrió mejor manera que utilizar ese término como título de uno de mis libros. Y por eso se llama Inexplicado. También es un poco un homenaje, tú lo citabas antes, ¿no? Porque fíjate lo que son los arquetipos, ¿no? Sí. A una famosa enciclopedia publicada a primeros de los 80 llamada Lo Inexplicado, sí, que es uno de los clásicos
que está, yo creo que en las librerías de los más vetustos aficionados a estas cuestiones, ¿no? Sí. Con lo cual cumplía un poco esa doble función reivindicativa en cuanto al término y, por otro lado, como homenaje a la famosa enciclopedia de Delta de lo inexplicado. Pues qué bueno. Pero, ¿qué te llevó a escribirlo? Bueno, realmente no hay un motivo por el cual yo decido escribir un libro llamado Inexplicado con los temas que incluye. Al final, las historias que fui recopilando, puesto que desde hace más de 20 años, y esto es algo que compartimos, Marta, nos encanta ir al lugar, hablar con las personas que han vivido ese tipo de experiencias inexplicadas o aparentemente paranormales, pues lo que se pretende de alguna manera es recabar información sobre el terreno, acudiendo a las fuentes directas, humanas, y es algo que nos apasiona y que vamos, bueno, cumpliendo años haciendo esa labor. Cuando consideramos que tenemos un buen número de esas experiencias, en mi caso, es cuando quizá me planteo la posibilidad de ponerlas negro sobre blanco. Concretamente estuve 7 años recopilando historias de encuentros con ovnis, con objetos volantes no identificados, ahora se llaman WAPs o FANIs, ahora si quieres hablamos de ello. Sí. Y los últimos años, a raíz de la publicación de un libro mío en 2021 llamado Los sin rostro, me llegaron muchas historias de personas que habían tenido encuentros cercanos con entidades desconocidas, a las que no se les veía el rostro, un poco pues siguiendo la línea de los casos que incluía este libro de Los sin rostro. Entonces, pues se me ocurrió trazar una línea divisoria y pues crear un libro en 2 partes. Por un lado, en lo que tiene que ver con los fenómenos celestes, que tendrían que ver con esos casos de ovnis, y por otro, con fenómenos terrenales, que tienen que ver con casos más relacionados con lo paranormal, con esos encuentros cercanos con entidades desconocidas, con sueños premonitorios, apariciones marianas, extraños rituales, muñecos malditos y otra serie de fenómenos que entran más en lo que tiene que ver con lo anómalo, lo paranormal, que va, digamos, está más pegado al suelo, precisamente sobre nuestras cabezas, que es lo que tendría que ver con esos fenómenos WAPs, FANI o como queramos llamarlos. Claro, porque estábamos dijéramos que este término lleva consigo una gran controversia detrás, ¿no? Porque para mí que se diga FANI en castellano o WAPs en inglés sería lo que viene siendo fenómeno anómalo no identificado. Pero esto, escúchame, para mí es como una pequeña pincelada de que se aproxima a algo que nos quieren comunicar y que el término es el principio de muchas cosas. Pues lo has llámame conspiranoica, pero yo creo que por ahí pueden andar los tiros. Y has dicho muy bien, porque mucha gente piensa que FANI son las siglas de fenómenos aéreos no identificados, y no es cierto. Efectivamente son las siglas de fenómenos anómalos no identificados. Pero claro, es que anómalo puede ser, como antes decíamos, lo que hay sobre nuestras cabezas o lo que no. Anómalo es muy amplio, entonces, claro, ¿por qué utilizar la palabra anómalo en este caso, no? Bueno, pues esa terminología que viene de la traducción de WAP, ¿no? WAP vendría a ser precisamente un poco esto de estos fenómenos anómalos sin identificar o no identificados. ¿Por qué creo que es más correcta la F de FANI que la O de OVNI? Porque la O de OVNI es objeto, y lo que nos ha enseñado constantemente la casuística, Marta, es que aquello que vemos, que no sabemos explicar, que sobrevuela, que hace en ocasiones movimientos zigzagueantes, que pone en jaque a pilotos, radaristas, militares, a cualquier persona que esté labrando en el campo, a cualquier persona que esté paseando por la ciudad de Barcelona, mira el cielo, ve algo extraño que no es astronómico. Claro, eso de que es un objeto es muy relativo, puede ser un objeto o no serlo, porque hay personas que dicen que esos fenómenos tenían una especie de aspecto parafísico, es decir, no tiene por qué ser algo físico, parece una proyección, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien qué es. Yo he recopilado casos súper interesantes de estos fenómenos, también relacionados con los OSNIs, que serán los objetos submarinos o sumergibles, según a quien preguntemos, no identificados, y en alguna ocasión he recopilado historias en las que varias personas veían como aquella extraña luz que se comportaba de forma extraña, valga la redundancia, se metía en el agua y no desplazaba agua, lo cual es imposible. Claro. Estamos hablando de algo físico
o quizá es que no es físico. Claro. De ahí, digamos, la terminología polémica de objeto. Entonces creo que Fanny sí que se acerca un poco más, no en tanto a el palabra de anómalo, tendría que ser, bajo mi punto de vista, aéreo, pero sí que creo que es más correcto hablar de fenómenos que no de objetos, que da la impresión de que es algo a lo que tú tiras una piedrecita, si lo tienes cerca, y hace clon. Y a lo mejor resulta que no solamente no hace clon, sino que lo traspasa. Pues fíjate, David, que estoy completamente de acuerdo contigo por el hecho de que creo que el fenómeno tiene mucho que ver dependiendo el entorno sociocultural en el que se mueva la persona, donde se haya criado, las convicciones, las creencias. Eso va a determinar qué fenómeno va a haber en los cielos o en cualquier otro tipo de fenómeno que engloba, pues, por ejemplo, lo que estamos hablando de inexplicado. ¿Qué te parece a ti? Pues es muy interesante lo que comentas, porque independientemente de la interpretación que dan los testigos a los fenómenos, claro, que varía, como tú bien adelantabas, Marta, en función de, digamos, la información previa o la educación cultural, religiosa y un largo etcétera, independientemente de la interpretación variante, el fenómeno aparentemente es el mismo, si nos atenemos a las descripciones literales de los testigos de ese tipo de fenómenos. Con lo cual nos encontramos ante una disyuntiva muy interesante, y es, ¿quién tiene más razón? El que considera que el ovni es extraterrestre, el que considera que es algo, los hay que lo dicen, intraterrestre, que vendría de debajo de la Tierra o incluso de los lagos, de los mares. Hay una serie que se ha puesto de moda en Netflix, acaba de salir, se llama Proyecto OVNI, que tiene lugar en la Polonia de los años 80, que se desarrolla esa opción por parte de un ufólogo de que no son volantes o no son celestes, sino que son acuáticos, ¿no? O sea, teorías hay de toda clase y condición. Claro. Pero aparentemente, tanto independientemente de la interpretación de unos u otros, la descripción de la fenomenología se parece demasiado como para pensar que quizá estemos ante fenómenos muy dispares entre sí, o no, porque tampoco tenemos muy claro que lo que se ha visto en África sea lo mismo que se ha visto, por ejemplo, en el Maresme, o lo que se ha visto, por ejemplo, en el Masnou, o lo que se ha visto en Burgos, ¿no? Quiere decir, ¿son los mismos fenómenos? ¿Hay una explicación genérica para todo el fenómeno? ¿O son fenómenos dispares? Hay también mucha polémica a ese respecto, ¿no? Claro, y además es que yo estoy segura que si ahora mismo tú y yo, David, se hace de noche y resulta que miramos al cielo y hay algo de pronto que se aparece ante nuestros ojos, quizá puede ser que tú estés observando una cosa y yo algo completamente diferente. Existe esta teoría también, ¿no?, de que cada uno, mirando el mismo fenómeno, puede ver cosas diferentes. A ver, si eso sucede, si hay una historia que tiene que ver con un encuentro ovni, ¿no? Aparente, ovni es no identificado, luego puede ser o no identificado, pero de primeras no está identificado. Si hay dos personas que contemplan un mismo fenómeno y lo ven de forma distinta, desde mi perspectiva periodística tenemos un problema, porque el fenómeno aparentemente se tiene que comportar de la misma forma ante unos ojos que ante los otros, independientemente de la interpretación. Es decir, si tú y yo vemos algo extraño en el cielo y tú consideras que ha ido hacia el oeste y yo considero que ha ido hacia el este, tú dices que medía, no sé, me lo invento. 2 metros. Bueno, 2 metros sería muy pequeñito, ¿no? Vamos a decir 100 metros, y yo pienso que medía 1 kilómetro, y tú decías que se movía de forma rectilínea y yo zigzagueante, pues seguramente no hemos visto lo mismo. Independientemente de la interpretación que demos, que tú consideres que pueda ser extraterrestre y que yo considere que pueda ser algo, yo qué sé, no sé, del acervo cultural. Esto es muy, muy relativo, ¿no? Con lo cual no nos queda muy claro, bueno, pues realmente qué puede ser o a qué procedencia responde este tipo de fenómeno o de fenómenos. Para mí, más que un fenómeno unitario, es un conjunto de fenómenos, ¿no? Pero yo, para mí, periodísticamente hablando, la descripción debería coincidir. Si no coincide, probablemente han visto cosas diferentes. Es que para muchos las apariciones marianas podían tratarse, pues, precisamente de un fenómeno relacionado con el tema ovni, por eso te lo comentaba, ¿no? Vale, claro, estamos hablando de que hay fenómenos diferentes aparentemente a lo que es el tema ovni, pero que hay quien considera que la procedencia es la misma.
Yo no estoy de acuerdo con esta teoría. ¿No? Hay compañeros míos que lo están y que de hecho han divulgado en los últimos años. Hay una corriente, está la teoría de la distorsión de José Antonio Caravaca, la de la conciencia global de Miguel Pedrero, la de la intrusión de Callejo y Canales. Hay diferentes teorías, ¿no? Para intentar, como decíamos antes, unificar la explicación de todos los fenómenos, ¿vale? Con una única procedencia. Y creo que eso probablemente sea un error, porque ¿quién nos dice a nosotros que la procedencia o que la realidad es la misma, tanto de una cosa como de otra? Independientemente, insisto, de la descripción. O sea, los fenómenos, o sea, el fenómeno aparentemente es el mismo, la interpretación varía, o la procedencia del fenómeno. Yo he seguido varios casos de apariciones marianas, he seguido varios casos de experiencias cercanas a la muerte, y me parece que los paralelismos que hay entre las experiencias ufológicas y estas otras historias existen, pero son muy endebles. Quiero decir, cuando aparece aparentemente la Virgen, lo que cuentan los testigos es que ha aparecido la Virgen, o un ser que se parecía mucho a la Virgen. El hecho de que haya un mínimo de digamos, acervo lumínico, ya significa que sea ufológico. Hombre, yo necesito algo más, ¿no? Por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte. Sí. Hay un túnel y hay una luz al final del túnel. Como hay un fenómeno lumínico, eso está relacionado con el tema OVNI. Hombre, no me parece muy pobre esa argumentación desde mi perspectiva, ¿eh? No sé si la procedencia es la misma, no lo puedo descartar, pero a mí me da la impresión de que son cosas completamente diferentes y cada fenómeno tiene, digamos, unas características. Si tratamos de unificar cada uno de los fenómenos como apariciones marianas 1, 2, 3, ECM, ¿no? Experiencia cercana a la muerte 1, 2, 3 y fenómeno OVNI 1, 2, 3, creo que puede haber paralelismos entre cada uno de esos fenómenos en sí, pero no, digamos, buscar elementos comunes entre fenómenos tan dispares. Claro. A mí llevo muy pocas historias recopiladas, Marta. Sí. Yo para llegar a conclusiones, yo apenas haber recopilado medio millar. Es decir, no considero que si pretendemos hacer algo con un mínimo de ciencia periodística, por decirlo de alguna forma, podamos sacar conclusiones con menos de medio millar de historias, ¿no? Claro. Pero me da la sensación, por adelantarme un poco, de que son fenómenos muy diferentes unos de otros. No, muy interesante y gracias por mojarte, ¿no? Porque a veces no sé, es complicado siempre ser valiente y decir lo que uno piensa, y sobre todo en este tipo de temas. Yo estoy buscando que me queméis en la hoguera desde que empiezo, o sea, no sé si te has dado cuenta. Pero bueno, sí. bueno, vas camino. Sí, porque esto que acabo de decir es de reconocer que no es especialmente popular. No, pero lo cierto es que no. Sí, hay una moda de intentar unificarlo todo, pero yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que en el caso de las experiencias cercanas a la muerte, poco tiene que ver con el fenómeno OVNI. Bueno, pero mucha gente te lo compara, e incluso los fenómenos de fantasmogénesis. Cuando alguien ve un fantasma en su casa, para que nos entendamos todos, hay quien considera que, ¿y quién te dice a ti que la misma realidad de la persona que ha visto un fantasma a los pies de su cama no es la misma que la que ha visto un presunto abducido en un platillo volante cuando ve a los seres? Hombre, pues eso es una teoría que se maneja, y no solamente esto, la criptozoología también está relacionada, y otra serie de fenómenos aparentemente sobrenaturales o paranormales que están, para muchos compañeros, relacionados de forma muy intrínseca con lo que tiene que ver con los fenómenos de tipo ufológico, tanto de primer y segundo tipo, que son básicamente cuando vemos la luz lejana o cuando la luz se ve más cercana y deja algún tipo de pozo físico, como de tercer tipo, que son los fenómenos en los que el testigo ve a los presuntos tripulantes de los ovnis, cuando ve a los que para muchos son extraterrestres. Bueno, pues esa visión de los seres que son esos presuntos tripulantes de los ovnis o de los fanis, o llamémoslo como queramos, para muchos son exactamente los mismos, por ejemplo, que se ven en una aparición mariana o una aparición espectral. Es más, mira, yo, por ejemplo, cuando te vas a las Urdes, vamos a tocar un tema que tiene mucho que ver con aquelarre. Y además en las Urdes es uno de los lugares más misteriosos de España. Las Urdes es una comarca que se sitúa al norte de Cáceres, en Extremadura, en el que hay un montón de ideas con un, digamos, gran crisol, utilizando esa palabra que utilizabas tan bonita, ¿no?, que utilizabas al principio del programa, de fenomenologías muy dispares, ¿no? Es muy interesante. Bueno, pues en las Urdes, tú, por ejemplo, entrevistas a personas que te cuentan experiencias que han tenido lugar en sus casas y te cuentan, sí, las luces se encendían y se apagaban, había golpes estruendosos, había extraños mensajes aparentemente de otro lado,
Y cuando les preguntabas qué crees que fue aquello, pensando que te va a decir que es un fenómeno que tiene que ver con algo espírita o fantasmal o el típico poltergeist que todos tenemos en la cabeza, decía, hombre, pues está claro, son las brujas. Claro. ¿Cómo que son las brujas? Claro, es la bruja Manuela que vino a fastidiarnos y a hacer todo tipo de travesuras en la casa. Para ellos, lo que para cualquier otro vendría a ser un fenómeno producido o bien por un fantasma, por un espectro o por algún tipo de actividad explicable, para ellos es indiscutible que son las brujas, ¿no? Te pongo otro ejemplo. Sí. Esto lo recopilé en Ladrillar, súper interesante. Sí. Nos cuentan allí, junto al compañero Miquel Navarro, fuimos a Ladrillar preguntando sobre el famoso duende del Ladrillar, que es como una especie de ser extraño, que tiene que ver con una especie de tradición mortuoria. Hay quien lo relaciona con humanoides, presuntamente extraterrestres. Bueno, nada que ver, al final era una especie de pájaro de mal agüero, pájaro grande que se trasladaba de un cementerio a otro, y había quien consideraba que ese pájaro era de alguna forma la manifestación espírita del muerto que estaba, digamos, penando o vagando no precisamente en paz. Bueno, pues cuando hablamos con esta persona, Marta, nos empezó a contar una experiencia que habían vivido sus padres con él cuando dormían. Decían, mira, una vez, una noche, estábamos durmiendo y de repente entraron una extraña esfera por la ventana. Una esfera que entra y empieza a sobrevolar la habitación. Cuando los padres ven aquello, la madre se levanta y ¿qué hacemos? ¿Qué hacían en Estados Unidos? Pues seguramente rezar a algo o pensar que los extraterrestres les invaden. En España, esa señora Urdana cogió la zapatilla, empezó a arrear a la luz con la zapatilla, placa, 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 y la luz empezó a dividirse en luces más pequeñitas y finalmente se fueron por la ventana. Wow. Claro, fenómeno que de primeras podría parecer un fenómeno lumínico que podría estar relacionado con el tema ovni más cercano, porque aquello va más allá de un caso que vemos en un monte o incluso en una carretera, aquello se mete en la casa, ¿no? Una luminaria. Quizá podemos hablar de luces populares, ¿no? Que es un término que se acuña bastante, precisamente por compañeros como Javier Sierra y Jesús Callejo, para hablar de esos fenómenos lumínicos que se ven más a ras de tierra, más cerquita del suelo, para que nos entendamos, ¿no? Bueno, pues la interpretación de ellos era muy clara. ¿Qué hicieron al día siguiente? Empezaron a buscar a la bruja que había producido el fenómeno. Y en cuanto encontraron a una señora que tenía el ojo morado, dijeron, esta es la bruja y el ojo lo tiene morado por el zapatillazo que le pegué. Fíjate que esto es más brutal. Cuando la realidad triste y cruda es que esa pobre señora seguramente tenía un marido hijo de puta, vas a perdonar, que le había pegado una leche, ¿no? Bueno, pues fíjate cómo ese crisol de creencias ancestrales que consideraban que el fenómeno original que había producido esa luminaria era una bruja que se había transformado en esa luminaria, ¿no? Yo conozco historias muy similares que se engloban dentro de lo que al final son leyendas que han pasado de manera oral generación tras generación y que, pues en este caso era una bruja. Pues conozco una historia también, ¿no? Que decían que había una bruja dentro de una casa y por la noche pues se armó de valor el dueño de la casa y empezó a dar golpes a diestro y a siniestro en plena oscuridad, y al día siguiente le pasó algo muy similar. Una señora andaba por la calle y estaba llena pues también de morados, de heridas, y dijeron, mira cómo era ella una bruja. Quiero decir que esto está como en el subconsciente, en el inconsciente colectivo, ¿no? Sí. Porque en mi pueblo también se hablaba de duendes, ¿no? En mi pueblo que habitaban las casas, que realmente pues hacían bromas, molestaban a los habitantes. Quiero decir que esto creo que engloba eso también, ¿no? Por eso te decía que es imposible a veces no unir un fenómeno con otro, porque va muy ligado a las creencias y a las dijéramos a cómo has vivido. Si has vivido en un entorno rural, pues creerás en brujas, creerás en duendes, creerás en este tipo de cosas, sí, ¿no? Bueno, que hecho, puede influir mucho a la hora de creer en el fenómeno de una manera o creer de otra, ¿no? De hecho, a los fenómenos, digamos, de encantamiento de poltergeist clásico, en muchas zonas europeas se los conocían como las casas de duendes. Camilo Flammarion escribió un libro al respecto, ¿no? Sí. Y el tema de los duendes hoy en día está como muy en desuso, nos puede sonar una cosa como muy peliculera, pero cuidado, porque en Latinoamérica, lo que aquí conocemos normalmente como el fantasma o el espectro del tío Juan que se nos aparece, allí, en muchas zonas, suelen estar relacionados directamente con, según ellos, los duendes.
por ejemplo, ¿no? Claro. Hay, de hecho, un acervo cultural importante. Si has visto, todos hemos visto películas de terror, ¿no? Expediente Warren y tal. Normalmente aquí, cuando hay un tipo de fenómeno extraño en una casa y está asociado al terror, pensamos que era algo de tipo espírita o espectral. Pero en Estados Unidos siempre hay un demonio. Siempre hay un diablo. Cierto. Y de diablo hay duende, hay un paso muy cortito, concretamente, digamos, la frontera entre Estados Unidos e Hispanoamérica, ¿no? Sí. O sea que ahí tendríamos, bueno, pues diferentes interpretaciones a un fenómeno que aparentemente, tal y como adelantábamos antes, Marta, se comporta de la misma forma. Sí, totalmente. ¿Y qué piensas tú cuando un testigo se acerca a ti explicándote pues una experiencia que ha tenido con cualquier tipo, no sé, de fenómeno, o por eso una presencia fantasmal, y te viene otra que no se conocen entre sí y coinciden prácticamente en el relato? ¿Cómo actúas? ¿Qué piensas tú al respecto? Porque bueno, yo me lo he encontrado, yo me he encontrado con testigos que me han explicado pues el arquetípico hombre sombra con sombrero, y luego al cabo de unas semanas una persona completamente diferente a la que me lo han contado en primer término, y que no tienen relación entre sí y que han visto lo mismo en el umbral de la puerta de su habitación. Esto es muy curioso, ¿eh? Bueno, sí que lo es. Pero no es de extrañar, no creo que a estas alturas no nos sorprende. De hecho, ese fue el motivo por el que escribí el libro Los sin rostro, que antes citaba, sí, cuando me di cuenta de que había paralelismos bastante interesantes entre personas que no se conocían absolutamente de nada y que describían experiencias muy parecidas, ¿no? Seres a los que no se les ve el rostro, que aparecen a una hora más o menos concreta de la noche, las 3 de la madrugada, que se comportan de forma muy similar en unos casos y en otros, y eso me hizo empezar a interesarme aún más por este tipo de experiencias, sí, que también he rescatado para Inexplicado, y hay muchas de ellas, ¿no?, que son muy llamativas y algunas son muy perturbadoras, porque aquello va más allá de la visión de la entidad a la que no se le ve el rostro, porque en muchos casos incluso se acerca a la cama, se sienta en la cama, el testigo nota como la cama se hunde. Totalmente. Y hay ocasiones en las que incluso aquello se mete dentro de la cama. Hay historias bastante potentes y muy perturbadoras a ese respecto, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando alguien te explica una experiencia de ese tipo? Pues a mí se me ponen los pelos de punta. A veces intento ponerme en su lugar y creo que es interesante, ¿no? Porque al final este tipo de experiencias, algo que tú has visto mucho, Marta, para estas personas son algo dramático o traumático. Totalmente. Y esto es algo de lo que no se habla habitualmente, pero son personas que lo han pasado realmente mal. Yo he escuchado muchas veces esa máxima, una vez que una persona o varias de ellas, decenas de ellas, se han encontrado con ese tipo de encuentros en la intimidad de sus alcobas, sí, decirme una frase que se repite: desde que vi aquello no he vuelto a ser capaz de dormir con la luz apagada. Y ahí tenemos un trauma. Totalmente. En base a algo que no sabemos lo que es, desconocemos cuál es su procedencia, varía en función, insisto, de la interpretación de cada uno de los testigos, porque algo que le pregunto a todos los testigos de fenómenos extraños hacia el final de la entrevista es: ¿qué crees que era aquello, ¿no? Y a veces nos sorprendemos por la originalidad, lo que a nosotros nos supone una originalidad, pero que para ellos es absolutamente cotidiano, de la realidad que hay detrás del fenómeno, ¿no? Pero sí que es algo que me cautiva absolutamente, que alguien haya vivido algo de estas características y que nos lo confía a nosotros, que la inmensa mayoría de ocasiones somos absolutos desconocidos. Nos están regalando algo que para ellos ha sido traumático, que pueden ser señalados, sobre todo si viven en poblaciones pequeñas, como la persona, el hombre o la mujer que ha visto un ovni, un fantasma, etcétera, y que no solamente nos lo confíen, nos dejen grabarles, sino que incluso nos permiten publicarlo. Para mí merecen absolutamente todo el respeto, ¿no? Yo creo que coincidimos, David, y después de tanto tiempo, pues en busca de esos testimonios, ¿no?, que de primera mano nos cuentan pues aquello que han vivido. Creo que con el tiempo, dentro de nuestro sector, de las anomalías, de los misterios, de los enigmas, está perdiendo fuelle o importancia el testimonio, cuando para mí es más importante incluso que el fenómeno que se ha producido en sí. Claro, ya lo decía, creo que era Allen Hynek, famoso ufólogo americano. Nosotros no investigamos
ovnis, no investigamos fenómenos paranormales, investigamos testigos de ovnis o testigos de fenómenos paranormales, porque cuando alguien nos cuenta que algo extraño ha sucedido, normalmente ese fenómeno, cuando tú vas, no sucede delante tuya. No. El vaso no se mueve por manos aparentemente invisibles cuando tú estás allí, ¿no? Tenemos que, obviamente, pues, darle credibilidad a que lo que la persona ha visto, cree haberla visto. Que no significa que la haya visto de la forma que te la describe, porque nosotros no estamos en sus cabezas. Yo siempre digo que no somos polígrafos con patas, Claro. ¿no? Cuando tú hablas con una persona, yo en la mayoría de ocasiones creo que realmente ellos creen haber vivido algo extraño, pero desconozco qué es lo que han vivido, ¿no? Lo importante es cómo le ha hecho sentir, cómo ha evolucionado esa persona, la forma de pensar, la forma de enfrentarse ante lo que nunca se había enfrentado, como es lo desconocido en ese caso. Dicen que lo que más miedo da realmente es lo desconocido, es aquello a lo que nos enfrentamos sin saber su procedencia. Claro. Yo he entrevistado a personas, por ejemplo, que han estado en situaciones límite. Por ejemplo, Miquel de Jarza, aquel famoso Sí. lobo, ¿no?, que estuvo infiltrado en la banda terrorista ETA, Sí. y puso su vida En peligro. en peligro, no solamente durante la infiltración en ETA, sino en varias experiencias posteriores trabajando primero para este SIT y luego para el CNI. Sí. Él contaba que a lo que realmente tenía miedo no es a que le pegasen un tiro en una misión, sino a encontrarse ante algo a los pies de su cama que no sabe lo que es, por ejemplo, Wow. ¿no? O sea, pistola en un cinto y crucifijo en el otro, nos decía, ¿no?, a Manuel Carballal y a mí, el Lobo, cuando lo entrevistábamos, ¿no? Está la entrevista en Los Sin Rostro. Sí. Y esto es muy habitual. A lo que más miedo se tiene, A lo desconocido. independientemente de la tensión del momento en el que estemos, digamos, ejerciendo una actividad que puede ser conflictiva, es a lo desconocido, ¿no? Es a aquello que Totalmente. no sabes ni lo que es, ni lo más importante, lo que pretende aquello que se te presenta delante, ¿no? No, yo la verdad es que me he encontrado con casos que luego me he llevado una sorpresa. Es que, no puedo decir el nombre, pero en uno de los casos que pude investigar hace muchos años y que incluimos José Luis Hermida y yo en un libro, en Viaje al Centro del Misterio, es la historia de un chico, de un señor que vio pues una nave, podríamos decir. Pero a medida que iba transcurriendo ese caso, que iba explicándomelo, que me entrevisté con él 3 veces, ¿sabes esto que decía Juanjo Benítez, de meter los casos en la nevera y volverlos a recuperar unos años o unos meses después para ver si el testigo había cambiado un ápice o una coma su testimonio, y así pues darnos a lo mejor una pista de que no estaba contando toda la realidad o toda la verdad en el caso? Al final aprendí yo allí, en ese tema, en ese caso en concreto, aprendí que muchas veces la mente humana es tan maravillosa que para tapar algo que te ha pasado desgraciado, triste, luctuoso en un momento determinado de tu vida, puede hacer que un ovni lo borre todo. Sí, es muy Yo he interesante. aprendido el que es decir que... La mente humana es muy cambiante, es voluble, obviamente tiende a falsear recuerdos, eso es cierto. Pero cuando alguien ha visto, por ejemplo, un piloto de combate, en el libro, en Inexplicado, hay varias historias Sí. de estas. Se ha encontrado con algo extraño en pleno vuelo durante varios minutos. Le han entrado unas voces de niño por los auriculares de la radio interna. Wow. Ha llegado a la base, y al bajar ha descubierto, junto a los mecánicos de vuelo, hay varios testigos, que los remaches del avión habían saltado y las antenas se habían dado la vuelta en algunos casos. Cuando esa persona resulta que semanas después empieza a experimentar fenómenos de tipo aparentemente poltergeist. Copas finas que coge, copas de cristal que se le rompen en las manos, e instrumental de vuelo que se vuelve loco al posar su mano sobre él mismo. Brutal. Y otra serie de cuestiones que tuvieron lugar en el que es conocido como el caso Lens Astray. En el libro hay un capítulo dedicado al caso. De hecho, publicó por primera vez el relato que él escribió en caliente, que no estaba desclasificado, aparece desclasificado en el libro, cuando le visitamos en varias ocasiones Manuel Carballal y yo. Cuando te enfrentas a un caso como ese,
Aquí hay pocas dudas. Independientemente ¿no? de que luego entrevistemos al testigo, que le hemos Sí. entrevistado en un par de ocasiones y no había ni una sola pega en su testimonio, ¿no? Aunque pueda haber un pequeño detalle específico que no cuadre, eso no puede desmontar toda la historia, porque el número de elementos absolutamente inexplicados es tan brutal. En este Que tipo de casos. Lo que está claro es que ese hombre vio algo. Seguro. Yo no sé lo que es, qué Claro. procedencia tenía, o si era más grande o más pequeño que como lo recuerda. Claro. Pero lo que está claro es que eso lo ha visto. Lo significativo es después, qué ocurre después de lo que ves. Es decir, tienes una serie de fenómenos o eres capaz de anticiparte, no sé, hay gente que tiene premoniciones, hay gente que se vuelve, no sé, que tiene visiones, hay gente que tiene desarrolla una cierta capacidad después de un avistamiento. Sí, es una cosa muy interesante que yo ahí pequé y me equivoqué. ¿Sí? Hay que ser autocrítico. Durante muchos años yo jamás se me ocurrió, bueno, jamás en alguna ocasión puntual sí, pero normalmente no preguntaba a los testigos de ovnis si posteriormente a su avistamiento habían tenido algún tipo de experiencia posterior relacionado con otras cuestiones. Sí. Y un buen amigo común, Carlos Ollés, Sí. me dijo, hombre, con ese acento maño que tiene, hombre, no me digas, Cuevas, que tú no preguntas al testigo que ha visto un ovni si luego ha visto algo extraño. Y yo, pues Carlos, no se me ha ocurrido. Tú empieza a preguntar. Y empecé a preguntar, y oh sorpresa, no en todos, pero sí en algunos casos, sí que habían sucedido ese tipo de fenómenos, sí que los desconoceríamos si no se nos hubiera ocurrido preguntar si más allá de esa experiencia ovni que te está contando con más o menos detalle, tuvieron lugar otros fenómenos que ahí puede relacionar o no relacionar con su experiencia anterior, ¿no? Tampoco debemos nosotros de hacer un vínculo directo, pueden ser fenómenos distintos, claro. Pero en ocasiones la Van cercanía, vinculados totalmente, claro, de un sí, fenómeno sí. con otro hace sospechar que puede que haya cierta relación entre ambos, ¿no? Y David, dentro de todos los casos y todas las personas que te han contado sus experiencias, ¿cuál es la que a ti todavía a día de hoy te sigue impactando? Pues es que prácticamente todas, unas quizá un poquito más que otras. La del Ensastre que te he contado, que tuvo lugar además 6 días después del famoso caso Manises, un 17 de noviembre de 79, es una de ellas. Hay muchas. Mira, hay una que me llamó mucho la atención. Me la contó una persona de mi absoluta confianza, persona que nunca había tenido una experiencia extraña, se llama Ana María, Sí. y ella con su pareja estaban buscando casa. Entonces, Sí. en un pueblo, digamos, de la provincia de Guadalajara, Sí. se enteran de una casa unifamiliar con muy buena pinta, Sí. con un precio bastante asequible. Demasiado asequible. Demasiado asequible. Bueno, esto Ya voy dejando miguitas por el camino. esto ya huele un poco mal. Ellos, claro, ni se lo plantearon, fueron allí, vieron la casa. Y a esta persona, esta amiga mía, al entrar en la casa, notó una sensación muy extraña, algo que nunca le había pasado. Un malestar, una sensación como de mal rollo, un ambiente como de mucha carga, algo de forma inconsciente, decía ella, me estaba echando de allí. Claro, yo vi la casa, subimos arriba, vamos abajo, y yo me cuenta ella, yo pregunté al señor que nos enseñó la casa, oigo, una pregunta, es que tengo una sensación extraña, ¿aquí ha pasado algo antes? El hombre dice, no sabemos muy bien si por escurrir el bulto, porque realmente así era, dice, mira, yo no te puedo decir porque yo estoy haciendo una sustitución, o sea, yo no suelo enseñar esta casa, la enseñan otros compañeros, pero no sabría decirte. Y mi amiga no se quedó tranquila. Y al salir de la casa vio una vecina que salía a tirar la basura o lo que fuera, y le preguntó, oye, disculpe, es que estamos mirando esta casa y tal, mi pareja y yo, y he sentido una cosa extraña. ¿Usted sabría decirme si aquí ha pasado algo? Entonces la mujer se echó a llorar y le contó, ¿no lo sabes? Dice, no. Dice, hace algunos años un señor se encontró aquí a su mujer con otro y se los cargó a los dos. Wow. En el piso, en la casa. Fue un hecho muy sonado en la zona. Claro, imagínate la cara de mi amiga, que no tenía ni puñetera idea de ese fenómeno ni de lo que había pasado en esa casa, cuando nunca le había pasado esto, porque si le pasa habitualmente, oye, Claro. pues alguna cierta, ¿no? Nunca le había pasado, nunca le pasó, nunca le había pasado antes, nunca le pasó después, y sucedió tal cual. Efectivamente, me puse a buscar en prensa de la época, localicé el fenómeno y fui al lugar. Y llamé al timbre para preguntar a las personas que estaban viviendo ahí si había algún tipo de fenómeno extraño. Obviamente no le iba a contar la historia que había detrás, porque después va a fastidiar como mínimo la semana. Pero hombre, yo me inventé una cobertura de miras que estamos preguntando por la zona, varias casas, no quise decir que íbamos expresamente a una casa concreta.
Y nos dijeron que ahí no habían vivido ningún tipo de fenómeno raro y que se le hacía extraño mi pregunta, ¿no? Ahí quedó la cosa, ¿no? Pero lo cierto es que mi amiga, vamos, es una experiencia que le marcó, y cómo iba a saber ella que ahí había pasado algo, ¿no? Y lo confirmó sobre la marcha con algo que le comentó la vecina y que luego ella pudo comprobar, ¿no? ¿Y cómo podemos catalogar estas sensaciones que sentía ella? ¿Cómo lo catalogarías tú? Como algo inexplicado. Claro, no totalmente. No sé lo que había ahí, ¿Qué pero... capacidad, no? ¿Una cierta capacidad? Sí, pero fue una capacidad puntual, porque a ella nunca le había pasado esto. Y ha estado en muchos sitios. Y, hombre, no digo yo que en la mayoría, pero sí en algunos sitios siempre ha pasado algo raro, ¿no? Algo raro puede ser más o menos dramático, sí, claro. Aunque sea residual, aunque de cada 100 sitios te pasen uno en dos, pero nunca le ha pasado. Ni antes ni después. Muy curioso. Entonces, me parece muy llamativo, y te he escogido este caso porque tengo mucha confianza con esta persona. O sea, sí. La conoces bien. La conozco bien. No ganaría nada inventándose en absoluto. Tipo de tema. No me dejó ni poner su apellido. Aparece en una foto súper lejana en blanco y negro que ni se la ve. Y me costó convencerla para que saliera en la casa, ¿no? Por supuesto no puse el lugar donde estaba la casa ni la dirección, que sí está en prensa sí estaba publicado. Por eso supe dónde ir, porque ya no recordaba exactamente la dirección, pero prensa sí, dice, no, era aquí. Y además fui con ella a la casa y dijo, aquí era, me confirmó que era el sitio, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay historias de este tipo que son muy llamativas. O historias, por ejemplo, que me han contado varias, Marta, de muñecos aparentemente malditos, que se mueven solos, wow, que hablan solos. Esto sí que da miedo, que es como, pero ¿qué me estás contando? Y no uno, sino varias historias. En el libro hay varias de cuando estas. no solamente hay un caso, sino que se repite o hay unos cuantos, es cuando te da que pensar, porque uno puede pensar, mira, tengo fobia a los muñecos payasos de estos que teníamos de pequeño, que parecía que te miraba en la cama, pero cuando eso traspasa el umbral de cuando somos niños y se torna una realidad. Claro, es muy interesante eso que dice, somos niños, podemos ver lo que queremos ver, claro. La imaginación juega, pero amiga, es que cuando llevan los muñecos a los padres y se comportan de la misma forma, el muñeco sale por la ventana, o sea, y ahí tenemos varios testigos. Sí. Una historia, por ejemplo, sí. Rocío en Madrid. Ella va con sus padres a un mercado y con unos embutidos regalaban un muñeco de un payaso de plástico. Entonces había varios a elegir, ella cogió uno que era pelirrojo, era un muñeco de payaso que tenía una pajarita, había un botón en la pajarita, apretabas el botón, entonces sonaba una música de circo y el payaso decía algo así como, ¿quieres jugar conmigo? Bueno, ella decía que estaba enamorada del muñeco, estaba todo el rato con el muñeco, dormía con el muñeco y bueno, cuando empezó a pasar un poco el tiempo, el muñeco quedó relegado, que hizo un segundo plano, ¿no? Sí. Y una noche ella está durmiendo y de repente escucha algo raro, escucha una música de circo y se da cuenta de que el payaso se ha empezado a mover solo. Qué cosa más rara, ¿por qué se mueve el payaso? Madre mía. Voy a apagar el payaso. Coge el payaso y cuando intenta apagar el payaso no se apaga. Ostras, bueno, voy a quitarle la pila al payaso, coge el apartado de las pilas, quita el apartado de las pilas y no hay pila. Y el payaso se sigue moviendo. Vale. Va con el payaso a la cama de los padres, que estaban plácidamente dormidos. Sí. Oye, papá, mamá, que el payaso se está moviendo. Los padres ven el payaso y dicen, pero quítale la pila, que no tiene pila. ¿Cómo que no tiene pila? Y entonces ella me dice, pero es que hay algo más. Porque el payaso, el movimiento que hacía era un movimiento muy concreto, pero que siempre que apretaba ese botón. Pero es que aquella noche empezaba a mover la cabeza de un lado a otro, cosa que nunca había pasado. Bueno, David, bueno. Entonces, claro, en ese momento, muñeco, adiós muñeco, quiero decir. Yo ya abro no... la ventana y es que vamos. Pues hay casos así. Mira, otra historia, por ejemplo, en Valladolid. Esta la cuento en un libro que es anterior, que se llama Dossier de lo insólito. David, en un piso normal y corriente, como que puede tener cualquiera de los espectadores que nos están viendo. De repente, en esa casa empezaron a pasar cosas extrañas, ¿vale? Luces que se encendían o apagaban, movimientos bruscos de cosas que se caían al suelo y demás, sombras que aparecían en los pasillos, una historia muy curiosa. Pero la que os voy a contar la protagoniza esta persona, David Roussel, hermano de Joan Roussel. Yo creo que quizá le conoces, ahí de la Encantaria. Sí, claro. Sí. Bueno, pues esto le pasó al hermano de Joan Roussel. Sí. Bueno, pues... Además que hizo un libro maravilloso con Marta Fontana, efectivamente. Sí, lo tengo, de recetas, de 33 recetas creo que eran, efectivamente. Eso, ilustradas por nuestra compañera Martillo Fontana. Por la otra bruja que no está aquí, la otra Marta. Pues, bueno, pues ahí está precisamente esas recetas y tal.
de Jean Roset, que es un famoso cocinero, pues su hermano vivió estas experiencias. Entonces yo fui a conocer a Joan, estuve en su famosa Encantaria, ahí en la calle Sevilla de Zaragoza, que ya la cerró, que era un sitio, se comía maravillosamente. ¿Sabes cuál era mi plato favorito? ¿Qué? Las patatas embrujadas. ¿Patatas embrujadas? Tenía que decirlo en un programa como este. Bueno, sí. Bueno, ya luego me pasas la receta. Maravilloso. Si no, es que no se la pasa a nadie, el cabroncete. No, eso es una cosa como muy... Vaya. Bueno, pues el caso es que hablo con su hermano y me cuenta la historia. Sí. Y dice que una de las noches, de repente, se despierta con un extraño sonido. Un muñeco de un mono con platillos. Bueno, ojo que esto es de lo más arquetípico. Arquetípico de la película Poltergeist, cuando el niño está en su habitación y el mono empieza a ping, ping, O más recientemente ping. la película The Monkey, que está basada en el libro de sí, Stephen King, de Oz sí, Perkins, que también. efectivamente es muy reciente, se estrenó en cine hace cosa de un mes largo. Sí. Además yo lo fui a ver y es muy interesante la peli, ¿no? Es como una especie de película de terror gamberra, una especie de comedia terrorífica. Sí. Bueno, pues el mono de David empieza a chillar y a tocar los platillos. Madre y pues mía. lo mismo, se levanta, ve el mono tocando los platillos, intenta apagarlo, el mono no se apaga, sigue tocando platillos y cuando va a quitar la pila, bueno, pues no hay pila. El mono salió literalmente por la ventana que era un tercero. O sea, que esperemos que no pasara nadie por ahí aquella noche porque se le cayó un mono encima, ¿no? Pero es muy curioso porque tú sabes que yo soy guía de rutas misteriosas, Sí. y me encuentro pues eso, muchos testimonios que me explican, y precisamente hace muy poquito un chico joven me decía que de pequeño jugaba con un típico tren, también tenía pilas que les habían regalado sus padres cuando era pequeño y que le encantaba, pero lo que decimos, cuando uno crece deja los juguetes a un lado, y lo tenía en una estantería, y por una noche también empezó el trenecito a ponerse en marcha solo. Pues son muy habituales, ¿eh? En el libro cuento más historias. Sí. Mira, lo presenté en Málaga con los amigos de El Club de los Curiosos y luego una chica se me acercó Sí. y me dijo, eso que has contado del muñeco me pasó a mí con otro muñeco. Y bueno, ni que decir tiene que dije, o sea, se paró el mundo, dije, lo siento chicos, desaparezco con esta, voy a abducir a esta chica durante unos minutos, me la llevé a camerinos y le pregunté, vamos, la metrallé con todo tipo de preguntas de cuéntame esto con detalle, Claro. ¿no? Y tengo recopilada la historia y ya daré salida en algún momento, ¿no? O sea, son más habituales de lo que pensamos los casos. Yo estoy convencido de que alguna de las personas que nos está viendo ahora mismo Seguro. está diciendo, ay, pues a mí no, pero a mi sobrino, Sí. o a mi hermano de pequeño, o a mi primo, Le le pasó pasó. algo parecido raro con un muñeco, Claro. ¿no? Es muy habitual. Y aquí quizá ahora mismo podamos abrir un melón en el sentido de que pueda haber un factor de nuestra mente que sea capaz de que algo se ponga en movimiento. ¿Tú lo crees eso, David? Pues vamos a ver, yo no lo sé. Yo, sabes que estos temas los enfrento con un sano escepticismo. Siempre. Sanísimo, Siempre. por supuesto, Lo sé. pero el escepticismo es aquello que tiene que servirnos como armadura o como escudo a la hora de enfrentarnos a estos temas. Claro. Hay que dudar de las cosas, no que negarlas sistemáticamente, claro. pero hay que dudar de ellas. Entonces, hombre, la posibilidad de un fallo mecánico no la podemos descartar. Es verdad que este fallo mecánico se produce muy a menudo. Demasiado a menudo, Por ¿no? lo que me ha llegado. Y algunas de las historias que cuento en el libro, en Inexplicado, yo creo que desafían un poco la opción de un simple fallo mecánico, pero bueno, no lo Claro. podemos descartar. Me refiero en general, no dudo de entre ningún eso- testimonio, sino que, Claro. no sé, por ejemplo, a mí a veces en mis rutas pasan cosas muy curiosas, y lo digo pues con total confianza. Y un día creo que se lo comenté, un hecho concreto a nuestro amigo Jordi Ardanui. Hombre, sí, sí, Le sí. mandamos un saludo muy grande. Nuestro pirólogo de cabecera. ¿Y sabes qué me dijo Jordi? Que a lo mejor el fenómeno era yo. Bueno. Y lo que pasaba en un momento determinado de la ruta, en un lugar concreto, como muchas veces se repetía o como un arquetipo, pues al final dijo, pues a ver si vas a ser tú, ¿Pero de qué Marta. fenómeno hablamos? Bueno, Cuéntalo. por ejemplo, de Ahora hago yo de periodista, fantasmogénesis. perdóname. Venga, fantasmogénesis. Sí. Como que la gente veía algo en un lugar en concreto cuando yo explicaba algo en concreto. Pero la no gente- voy aquí Pero la gente, desentrañar, ¿cuánta pero, gente de la ruta veía eso? Pues a lo mejor de 30 personas, ponle 3, 4... Y tú no veías nada. No. O sea, lo veían esas personas. Sí. Y en diferentes rutas pasaba que Exacto. personas diferentes veían algo Exacto, extraño sin ahí. conocerse entre sí, y piensa que yo llevo haciendo esa ruta en esa ciudad 3 años,
y ha habido muchas casualidades. Es imposible que esas personas se conozcan entre sí porque, bueno, puede ser, pero tantas, no. Bueno, la siguiente pregunta que se me ocurre es ¿cuándo me llevas? ¿No? Ahora se han girado las tornas aquí, ¿eh? Sí, se han girado las tornas. Pero ya paro. No, que está genial. Que quiero ser sacrificado, pero sin dolor. Aquelarre Bostic es así y no, pero que no deja de ser curioso que cuando Jordi me dijo esto, me quedé un poco impactada, ¿no? De decir, yo no y que sé... cabe la posibilidad de que seamos a veces capaces, ¿no? De provocar algo sin ser conscientes, ¿no? O no sé si es una sinergia. No, pero esa teoría... una sinergia entre ese grupo, al estar hablando de esos temas en concreto. Ya, pero yo, si estuviera aquí Jordi, que si yo trae sería todo un hito. A ver si lo logro, a ver si yo logro. Yo no he conseguido entrevistarle Jordi todavía, yo soy muy pesado, ¿eh? O sea, si lo consigues, me alegraré y te odiaré a partes iguales, querida Marta. No, pero bueno, bromas aparte, sí. A ver, yo diría que aquí tenemos un problema, porque si tú eras la que produce ese fenómeno, lo producirías en varios lugares, no siempre en el mismo lugar concreto de la calle. Pues también tienes razón. Entonces yo creo que tiene que ser algo asociado al lugar y yo no soy quien. El lugar tiene fama, tiene una leyenda. Yo, si tuviéramos que tirar de explicación más digamos, empírica, hablaría de una posible cuestión sugestiva. Que una de forma sugestión colectiva. Que de forma inconsciente a una de las personas de la ruta, que son un porcentaje muy bajo, estamos hablando de aproximadamente un 5% de los que están allí, crean ver algo cuando tú les indicas que otras personas lo ven. Yo tiraría más por ahí. Ahora que tú inconscientemente produces un fenómeno poltergeist, que el poltergeist es eso. Sí, el poltergeist, y además es que se encienden luces, apagan luces. No está asociado a un fantasma, pese a que la terminología engañe. Poltergeist es como duende burlón, pero ni duende, ni burlón, ni fantasma. Es la persona viva. Es la persona viva la que produce inconscientemente el fenómeno. Antes se pensaba que era una persona adolescente, ¿no? Que estaba con las hormonas revolucionadas, los que eran capaces de provocar un fenómeno poltergeist, pero bueno, es realmente una persona... A raíz de fenómenos como Rosenheim y demás se sigue pensando. Pero bueno, independientemente de esto... Yo creo que cualquier persona en estado de estrés... Alterado y de estrés profundo es capaz de producir un fenómeno poltergeist. Yo no creo que cualquier persona, no, creo que hace falta un plus. Yo no soy de la teoría de nuestro común amigo Aldo Linares. Él piensa que todos tenemos esa capacidad y hay que saber desarrollarla. Yo creo que no he podido provocar más e ir a más lugares raros y debo ser un canto rodado porque, vamos, ni en un sitio ni en otro. Pero no, yo creo que hay personas, a ver, aquí especulamos mucho, ¿vale? Que pueden, o no, pero yo tengo la mente abierta a pensar que pueden tener una capacidad extra o especial, esas personas. De ahí a pensar que cualquiera de nosotros puede producir esos fenómenos, creo que no, porque si no todos, a ver, ¿quién no ha tenido 1 o 28 momentos de tensión anuales? Ya no te digo en una vida. Por esa regla de 3, todos teníamos que haber producido inconscientemente algún poltergeist. Y me da la sensación de que puede que alguna de las personas que nos estén viendo lo han vivido, pero seguramente es un porcentaje muy bajo. Con lo cual, yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría de Jordi. Ya la discutiremos con él. Jordi, Jordi Ardanui. Ya te das por aludido. Tienes que venir aquí, Jordi, a rematarme. Vienes aquí a Aquelarre Bostic y nos explicas. Bueno, lo curioso es que, claro, tenemos, a ver, no tiene nada que ver con el misterio, pero es un misterio. Cuando una persona tiene un accidente y la madre es la que conduce y tiene a su bebé debajo de un coche y es capaz de levantar las toneladas que pesa un coche. ¿Eso cómo se explica, no? Pues es lo que vengo a referirme. A veces el ser humano es capaz de hacer o provocar cosas, ¿no? Como esa, de quiero salvar a mi bebé y es capaz de levantar un coche. Sí, además es una anécdota que se cuenta en El Exorcista, en la famosa película, cuando la madre de Regan lleva a Regan a los médicos y le hablan de ese fenómeno, ¿no? De alguien, una madre que podría salvar a su hijo en una situación extrema. ¿No? O sea, quiere decir, es algo que digo El Exorcista porque es algo que está en el inconsciente colectivo, que se sabe, que se conoce y que se ha utilizado en varios lugares, ¿no? Como una posibilidad. Pero lo cierto es que desconocemos cuál es para mí, desconocemos la procedencia. Si tuviéramos aquí un espírita, te dirá que obviamente cualquier fenómeno que suceda e incluso cualquier cosa de la que tú seas capaz y que consideres que es un hito o un logro, está de forma inconsciente inspirado por un ente espiritual, por ejemplo, ¿no? Una persona que crea, por ejemplo, esté obsesionada con el tema extraterrestre, pensará que son los extraterrestres invisibles los que están guiando tu mano. Una persona religiosa dirá que es Dios o Jesús quien ha querido que eso suceda, ¿no?
bueno, o Alá o cualquier, o los jinn o los jinas en caso de que tengan creencias, por ejemplo, en el islamismo, cuando hablamos de este tipo de experiencias aparentemente fantasmales o sobrenaturales. O sea, va a variar, lógicamente, ¿no? Pero lo cierto es que hay algo extraño ahí y que a día de hoy, no en todos, pero sí en algunos casos, yo creo que no podemos explicar. No, totalmente, y yo doy fe porque ya digo, yo cuando empiezo mi ruta sí que lo advierto. A veces pasan cosas muy curiosas. Se nos apagan las luces de la calle y uno puede decir, oye, pues mira, es que han apagado la luz los del ayuntamiento. Pero bueno, no sé, es que es en un momento muy concreto. Bueno, un fenómeno que es el de los apagafarolas. Sí. ¿No? Pero no, yo creo que nos ha pasado a todos. Yo creo que hay un puntito aquí de azar. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que va por la calle y se apaga una farola cuando pasa? Ya, pero no sé, justo cuando estás explicando una cosa que parece que no le... ¿Pero siempre es explicando la misma cosa? ¿O son diferentes cosas en diferentes lugares? Son diferentes cosas en diferentes Entonces lugares. probablemente la situación tenga una explicación relacionada con el azar, ¿no? Ahora me has hecho ponerme escéptico, tirando más y más incentivos para que me quemen vivo en el programa. Sí, totalmente. No, pero es bueno aquí generar debate, ¿no? Generar diferentes hipótesis y pensamientos, claro. Pensamientos de lo que a veces nos ocurre, ¿no? Evidentemente no todo está relacionado con el misterio, pero yo siempre digo que cuando nos ocurre algo, el misterio para mí es una cosa muy, dijéramos, muy sutil, David, a veces, ¿no? Nos encontramos con testimonios que realmente han vivido cosas muy heavies, de apariciones, de no sé, de CMs, de cualquier tipo de cosas, pero a veces pienso que es mucho más sutil de lo que pensamos. Sí, bueno, obviamente, es que hay muchísimas historias de ese tipo. Por ejemplo, el tema de apariciones marianas me parece fascinante, es un tema que me apasiona, es muy denso, pero es muy interesante cuando acudes a las fuentes originales, ¿no? Sobre todo si tienes ocasión de hablar con los testigos, con los videntes, que eso en rara ocasión pasa. Yo puedo hablar con algunos videntes directos de alguna de estas apariciones, ¿no? Con las videntes de Garabandal, he hablado con un par de ellas, ¿no? Oye, este es un tema que también, a pesar de que ha sido pues uno de los casos marianos más bestias y más conocidos de la península ibérica, sí. Tú pudiste entrevistar con ella y parece que la cosa no fue tal y como se explica, ¿no? Es un tema complicado. El tema de Garabandal nos llevaría por un derroteros muy complejos, pero en resumidas cuentas voy a hacer algo que odio, pero lo hago por ti, Marta. Voy a intentar resumirlo en una frase, en un par de ellas. Creo que Garabandal, que es ese fenómeno que tiene lugar a primeros de los 60 con unas niñas en un pueblo de Cantabria que ven aparentemente a la Virgen, andan para atrás, entran en trance y... Las imágenes en blanco y negro, los que los vimos de adolescentes, nos sembraron un poquito de yuyu, ¿verdad? Totalmente. Parece que estaban poseídas. Es un caso muy conocido y cualquier persona puede buscar imágenes. Hay vídeos en YouTube de las apariciones de Garabandal para que se hagan una idea, ¿no? Pues esas 4 niñas de entre 10 y 11 años, Conchita, Maricruz, Marilol y Jacinta, aparentemente vieron a la Virgen. Bueno, pues básicamente lo que yo he ido descubriendo con el paso de los años, cuando he podido hablar con algunas de ellas y cuando he podido hablar con algunos sacerdotes que estaban en la época, es que todo tiene toda la pinta de que fue todo un invento de Conchita. Wow. Fue un invento de Conchita, fue un juego que se le fue de las manos, recibieron muchas presiones para que mantuvieran esa historia después de que se convirtió en noticia nacional, no supieron cómo pararlo y luego 3 de ellas, de hecho, se casaron con señores americanos que luego se las llevaron allí, ¿no? Pero ¿incitada por alguien? Aparentemente no. La propia imaginación de Conchita, que era una niña con mucha imaginación. Insisto, esto no solamente lo cuentan algunas de las videntes en declaraciones en los 80, sino que lo cuenta uno de los sacerdotes con que yo pude hablar, José Olano, que la propia Conchita le pidió hablar sobre el tema y le confesó toda la historia. Wow. De motu propio. Conchita de motu propio pidió hacernos bajo secreto de confesión. Él dijo que no, porque en caso de que confesara algo relacionado con las famosas apariciones, porque este sacerdote llega un año después de que acaben las apariciones. Conchita ya era una adolescente, tenía 17 años. Si confesaba, si lo hacía bajo secreto de confesión, él no podía informar a sus superiores de esto. Vale. Entonces él le pidió que luego le confesaba sin problema, pero que le hablara libremente del tema, y ella tenía, digamos, un remordimiento importante. Empezó a tener cierta relación con el sacerdote, ¿no? Un cura joven, moderno, había buen rollete entre los jóvenes, y tuvo la necesidad de contarlo.
y obviamente tomó buena nota, lo escaló a sus superiores y es cuando posteriormente hacen un exhaustivo interrogatorio a las niñas en el que al parecer cantan la Traviata y cuentan cómo lo hicieron con todo lujo de detalles, ¿no? Entonces, bueno, la historia, insisto, es muy larga, es muy polémica, esto hay gente a la que no le gusta escucharlo, pero yo no estoy dando una opinión de lo que hay en Garabandal, yo estoy contando lo que me cuentan, en algunos casos, algunas de las propias videntes. Maricruz nos contó que lo de andar para atrás era un juego que hacían antes de que tuvieran lugar las apariciones, que no tiene nada de sobrenatural. La propia Maricruz me dijo que no sabía realmente si la Virgen la vieron o se la habían imaginado. Claro, cuando hablo con Jacinta, otra de las videntes, dicen que lo importante no es lo que vimos, lo importante es el mensaje, como quitando importancia al fenómeno aparentemente sobrenatural que ellas vieron con sus propios ojos. Cuando entraban en éxtasis, Maricruz nos contaba como sí, parece ser que ellas entraban en éxtasis, pero ella no entraba en éxtasis cuando aparentemente eran las 4. No sé, ahí, insisto, son muchos detalles. ¿Pero había un estado alterado de conciencia al final o no? ¿O no? Pues no lo sé. A ver, según las informaciones que yo iba recabando, la mayoría de las mismas, no todas, hacen pensar que no, que fue todo una broma. Una broma que se prolongó en el tiempo, que movió montañas. 4 años, sí. Y mucha gente que confiaba y tenía fe. Sí, eso, insisto, yo no puedo decir, Marta, que está resuelto el caso. Hay algunas aristas, cosas que a mí no me acaban de cuadrar, hay que ser honestos. Pero la mayoría de lo que voy regalando apunta en esta dirección, ¿no? Pues en Los Sin Rostro está la entrevista completa, por ejemplo, a Maricruz, y en El Mundo publicamos hace poco la entrevista a José Olano, un pequeño fragmento de la conversación que tuvimos con Jacinta, también con el sacerdote que está actualmente en Garabandal, que dice cosas muy interesantes sobre lo que está pasando ahora mismo en Garabandal, alrededor de lo que aparentemente sucedió en los años 60, un movimiento muy curioso de una serie de personas concretas con intenciones muy específicas, comprando terrenos. Bueno, hay un tema ahí que hay que seguir la pista, y el tema Garabandal yo creo que no ha dicho su última palabra, no sé si en lo que respecta a un fenómeno mariano, sí, pero sí en lo que respecta a un fenómeno sociológico absolutamente fascinante. Ahí no lo podemos negar, porque el tema sociológico, la verdad es que fue impresionante. Sí, pero fíjate, es que, claro, siempre estamos hablando de lo que sucedió años 60, años 70, sí, 80, pero si te dijera que hoy en un pueblo de Ciudad Real se sigue apareciendo la Virgen desde el año 90. Wow. En pleno siglo XXI. En pleno siglo XXI se le aparece a un vidente, a Ignacio Castellanos. Yo he estado ahí en varias ocasiones, he entrevistado a Ignacio. Una de las ocasiones no vi nada extraño, pero sí vi cómo personas caían redondas después de que este señor les impusiera la cruz. Personas que dicen que han visto fenómenos lumínicos extraños. Bueno, un lugar muy curioso, muy curioso. Es un pueblo de Ciudad Real, se llama Castellar de Santiago, ¿sí? Y dedico un capítulo entero en el libro, en Inexplicado, de una historia mariana que podemos testar a día de hoy. O sea, tú puedes ir allí, hablar con el vidente, e incluso ver cómo el vidente aparentemente entra en comunión aparentemente mística con la Virgen, ¿no? Claro, tú lo que ves es un señor balbuceando y mirando al cielo y hablando con algo, pero tú no ves con qué habla, ¿no? Claro. Sí que pude hablar con una de las personas que una vez sí vio algo, también, como lo vio él. Es un fenómeno muy curioso. A priori yo descarto un fraude consciente con móvil económico. A priori, todo puede cambiar. Hay cosas que no cuadran. Creo que él puede creer realmente ver a la Virgen, otra cosa es que la vea, obviamente, esto sería muy fuerte decirlo, ¿no? Sí. Y muy probablemente no sea así. Pero es un tema también muy interesante que está pasando ahora mismo, Marta. O sea, no hay que recurrir a historia de los años 60, sino que ahora mismo también suceden este tipo de historias. Bueno, ¿no? Yo también pude investigar una muy conocida en Badalona, pero lo que me hace creer en ella precisamente, porque esto ocurrió en 1987, es que no están movidas por el móvil económico, no están respaldadas por la Iglesia, ni tampoco en contra de la Iglesia de ellas, pero siguen acudiendo religiosamente al lugar de la aparición mariana, y yo he hablado infinidades de veces con la vidente. Este tema es muy interesante, Marta, porque hay lugares que tienen otorgados la libertad de culto y otros que no. ¿No? O sea, la Iglesia Católica oficialmente no reconoce prácticamente ninguna aparición mariana. Bueno, pasa un poco la mano por encima, por ejemplo, con Fátima, con Lourdes, pero poco más, ¿no? Sí, sí. El resto de fenómenos, por extraños que sean, la Iglesia Católica no da ningún tipo de marchamo oficial de autenticidad. Pero eso no quita para que en unos sitios sí
y en otros no, otorgue lo que se conoce como libertad de culto. Sí. La Iglesia no ve con malos ojos que haya gente que vaya allí a rezar o a orar. En el caso que conozco yo no lo ve con malos ojos. De hecho, yo hablé con el párroco, que las conoce perfectamente, y a mí me dijo, da igual, si tienen fe y quieren rezar, ¿qué más da que lo hagan en la iglesia que lo hagan en el lugar donde ellas creen que han visto a la Virgen? Porque no se manifiestan en cuestión de aparición, si se ha aparecido a la Virgen en el lugar o no, eso no lo hablan. En Castellar de Santiago yo hablé con algún cocho sacerdote que fue allí, pero fue como persona, digamos, civil. O sea, no fue como sacerdote oficialmente. Y de hecho me pidió, por favor, que no dijera su nombre. Yo obviamente lo respeté, pero ya había sacerdotes que pensaban que se estaba apareciendo la Virgen. Españoles, y no venidos de cerca, precisamente. Es un tema súper interesante. Muy interesante. Yo hace poco con una amiga, también colaboradora puntual de este programa, Adriana Stop, sí, estuve visitando varios enclaves marianos. La pobre ya tenía frita porque decía, pero qué pesado con la Virgen. Me flipa el tema. A ella también le fascina, y fuimos tanto a Umbe como a Ezquioga. En Umbe apareció la Virgen. Hay quien considera que puede haber una cuestión ufológica detrás, porque Umbe es un lugar de presuntos contactos previa cita, personas que decían contactar aparentemente con extraterrestres por diferentes métodos, como la Ouija, la escritura automática y demás, sí, que se presentaban allí, veían luces extrañas en esos encuentros previa cita, ¿no? Ahí también apareció la Virgen y hay gente que lo relaciona. Y luego en Ezquioga también tuvieron lugar unas apariciones súper interesantes, prácticamente en la Segunda República, que hay quien dice que pronosticaron la posterior Guerra Civil Española, ¿no? Interesante. Bueno, pues en Umbe está otorgada la libertad de culto, pero en Ezquioga no. Por ejemplo. Pues yo me entrevisté con ambos. ¿Por el periodo histórico en el que se produjo? No, porque la Iglesia no lo consideró así, y luego a nivel político, porque políticamente hablando, en el caso de Ezquioga estuvo gobernando en su día Irri Batasuna, actualmente creo que estaba Bildu, y no veían con buenos ojos que de ninguna manera eso se puede oficializar, ni por parte eclesiástica, por un lado, ni por parte política. Fíjate que era tan fascinante. Hicimos un programa de Dimensión Límite, un expediente de él, en el que entrevistamos precisamente, o sea, ponemos las entrevistas tanto al responsable del santuario de Umbe como al responsable, uno de ellos, del santuario de Ezquioga, ¿no? Y claro, uno muy contento por la libertad de culto, otro no tanto porque no se la otorgaban, y cuando preguntaba por los motivos, pues entre otros me contó esto que te decía, ¿no? O sea, es un tema, me parece fascinante todo lo que hay detrás de las apariciones marianas, que va más allá de si unos pastorcillos inocentes ven o no ven a la Virgen. De hecho, yo creo que los niños a veces son manipulables. Es decir, han visto algo, un fenómeno, y cuando lo explican le dicen qué es lo que tienen que decir, o qué creen que le dicen, qué creen que han visto. Sí, pero fíjate, esto es muy curioso. Marcelino Requejo cuenta una historia que a mí me dejó pensando. Es un famoso ufólogo gallego que también ha escrito un libro, entre otras cuestiones, de temas relacionados con cuestiones marianas, ¿no? Pues él contaba que en una aparición mariana, de repente una serie de personas van a un campo y ven a una especie de señora cerca de un árbol que le dice, venid niños. Dice, claro, pero es que no eran niños, es que eran señores de 50 años. Es que aquí cambia mucho la cosa. Es como si ese mensaje fuera una especie de disco pregrabado, ¿no? De mensaje pregrabado, que ya da, porque todos tenemos en la cabeza a los niños de Bernadette Subirut en Lourdes, a los niños de Fátima, a los niños de Garabandal, los niños de Ezquioga, que también eran niños, la mayoría de Negrón, o sea, la mayoría de apariciones marianas, Palmar de Troya, empiezan siempre con unos inocentes niños que ven algo extraño. Bueno, pues apareció aparentemente una virgen o lo que fuera y dijo, venid niños. Y eran unos señores de 50 y tantos. Oye, ¿qué está pasando aquí? Parece como cómico, ¿verdad? Sí, como muy cómico. Pero, oye, pues, no sé, quizá haya algo arquetípico ahí extraño, especulando, obviamente eso es una especulación totalmente subjetiva, para intentar saber qué leches pasa ahí y por qué hay tantos elementos arquetípicos que se repiten constantemente en este tipo de apariciones. ¿Y crees que muchos de ellos acaban cuando los videntes o la vidente fallece? Por desgracia, no. Lo que pasa es que aquí hay que ser mal pensados, porque muchos de esos fenómenos se heredan por parte de otros videntes. Y obviamente hay que ser un poco exhaustivos a este respecto y ver hasta qué punto puede haber algún tipo de móvil, que normalmente así es, económico o de otro tipo. Hay el caso de Higuerón, por ejemplo, vino de La Pedrera.
¿no? Originalmente en la Pedrera unos niños ven una virgen y una señora, aparece una señora más mayor, llamada Carmen, que dice que también ve a la virgen, y entonces se traslada el fenómeno liguerón y ella es la, digamos, vidente principal. Bueno, hubo una investigación de Mundo TV en un programa de Antena 3 llamado... ay, no recuerdo ahora, lo presentaba Santi Acosta. No recuerdo el nombre del programa, pero vamos, está en YouTube, me parece, lo podéis buscar. Ponéis apariciones Higuerón, El Mundo, y aparece la investigación. Y cuando están precisamente, bueno, pues investigando con cámaras ocultas, pillan a la tal Carmen, porque la Virgen aparecía con una especie de bola de luz, era la Virgen de la bola llamaban, porque aparecía la Virgen con una bola, luego aparentemente aparecía Jesucristo también con un farol azul. Bueno, pues cuando montan un dispositivo... Me acuerdo de ese caso. Claro, cuando montan un dispositivo... digamos, para intentar ver qué sucede, pillan tanto a ella como a él con los pijamas, que se le caen las bolas. Bueno, pues te puedes creer que cuando desviaron toda la historia había gente que seguía pensando que ya aparecía la Virgen. A veces es quizás la necesidad que tienen las personas de creer, de tener fe en algo y de esa manera desviar a lo mejor una mala época, un mal momento o lo que sea. Creo que el ser humano muchas veces tiene la necesidad imperiosa de creer en algo. Y a lo mejor en estas cuestiones, a pesar de que se demostró que era un fraude total, ahora que lo has comentado, recuerdo que desmontaron por completo, estaban en la montaña, estaban detrás ahí haciendo como títeres, como si se presentase la Virgen, pero a veces no queremos ver más allá porque nos hace daño, ¿no? Es triste, ¿no? Es como cuando desvelamos un fraude en el misterio, ¿no? Que uno se ¿Qué me vas a decir a mí? Que se pone triste, ¿no? Pero al final la verdad tiene que ser... Cuando algo tiene explicación hay que darle, y cuando no la tiene, también hay que darle la importancia que tiene. Totalmente. O sea, que a veces también le quitamos importancia a casos que todavía están sin... No, totalmente de acuerdo. Cuando algo se mantiene como inexplicado, hay que presentarlo como lo que es. No como inexplicable, como adelantamos, sino como inexplicado, claro, porque no tiene una explicación en ese momento, puede que la tenga después. Pero cuando algo no lo es, pues hay que contarlo igual, obviamente, totalmente, ¿no? Y así, oye, pues separar el grano de la paja y también hacer esa labor de prevención, ¿no? De, oye, cuidado, que no es solo todo lo que reluce, hay historias muy potentes. Yo recuerdo una, por ejemplo, que te cuento en 2 frases muy rápidas, de un presunto poltergeist que tiene lugar en una casa con intervención policial. Interviene policía local y guardia civil. Bueno, pues la persona que me contó la historia acude como experto en el tema porque los policías no tenían ni idea de lo que podía ser aquello, y al final resulta que todo era una cuestión que tenía que ver con un caso de malos tratos, y que la madre, cuando los vecinos le preguntaban, oye, hemos escuchado golpes, hemos escuchado gente que gritaba, ¿qué pasa en tu casa? No, es que hay un fantasma. Una noche los vecinos llaman a la policía aparece allí, y la versión que dan a la policía es la del fantasma. Cuando empiezan a interrogar a los miembros de la familia uno a uno y entrevistan primero a la niña y dice, no, es que a veces papá se pelea con mamá, le tira cosas a la cabeza. Cuando me pregunta a la madre, oye, mira, su hija ha contado esto, y entonces ven como la madre tiene heridas en la espalda, le piden si se puede levantar un momento la camiseta y tal, se dan cuenta de que, digamos, que se derrumba, y cuenta que el tema del presunto poltergeist era una invención para tapar un caso de malos tratos. Pues hay que tener mucho cuidado con estas historias que se pueden vender como lo que quieran vendernos, claro, pero que detrás de las mismas normalmente hay una cuestión humana. Totalmente. Y que tiene que ver con temas que no tienen nada que ver con este asunto. El caso Vallecas también va un poco por ahí también, ¿no? Pues me alegro que en este caso se resolviera y que esa pobre mujer, pues al final, oye, se descubriera que era violencia de género. No, al marido se lo llevaron preso en el momento. O sea, pues me alegro mucho por ello. Cuando entrevista a la persona, a este investigador, cumplía todavía condenas. Sí. Oye, estamos llegando casi al final, todavía no hemos acabado, pero yo te tengo que preguntar, porque en Inexplicado también está, cuando fuiste a la casa de Verges con mi querida Martillo y Gemma Fontana, las brujitas de Aquelarre, ¿qué tal fue la experiencia? Y en esa casa de veraneo, donde supuestamente ellas y su familia pues vivían una serie de fenómenos, ellas catalogan incluso de paranormales.
Bueno, a ver, es un tema súper interesante. Casa de Verges, ese libro, yo lo prologué, de hecho, o sea, está muy bien contado toda la historia por parte de nuestra común amiga Marta Fontana. Y efectivamente yo quería ver la casa y pues una noche, una tarde estuve con la familia y además fue genial porque pude aprovechar para entrevistarles, reentrevistarles y que contaran experiencias. De hecho salieron algunas experiencias que Marta no había conseguido que les contaran, pero bueno, lo importante es que las contaron, quedan reflejados y bueno, están contadas en Inexplicado, ¿no? Y luego fuimos a la casa, tanto Marta como su hermana Gemma, como un servidor, y bueno, hicimos un dispositivo para espacio en blanco y tal. A ver, no vimos nada extraño, no pasó nada que se pueda considerar paranormal, pero sí que es verdad que si nos atenemos a las experiencias que cuenta la familia de Marta y de Gemma, desde luego algo parece ser que algo no fácilmente explicable sucedía en esa casa. Una casa en la que lo que había en verano era más que terror y miedo, era una alegría constante, porque la familia de Marta es como muy alegre, digamos muy viva a ese respecto. No nada dada a dramatizar con cuestiones paranormales. De hecho, una casa de vacaciones en la que estuvieron durante varios años seguidos, pero más allá de esa algarabía familiar y de esa alegría, digamos, de la convivencia vacacional, pues de vez en cuando sucedían este tipo de fenómenos que no solamente fueron protagonizados por uno o dos, sino por varios de los miembros de esa familia, claro, la familia esto Fontana nos engloba dentro de lo que nosotros llamamos las casas encantadas, que también nos faltan en tu libro. Pero no nos podemos ir de la hoguera de Aquelarre Bostic sin preguntarte algo de tú a tú. ¿Crees que los investigadores de campo se están perdiendo, David? El trabajo que tú haces, el que yo suelo hacer también, y ¿crees que se está perdiendo? Bueno, no es una cuestión de creencias. Yo creo que no es una cuestión de creencias, es una realidad. Obviamente se ha perdido muchísimo, porque lo que se hacía en los años 90 comparado con lo que se hace ahora en lo que tiene que ver con el trabajo de campo no tiene nada que ver. Ahora tenemos una generación, en la generación YouTube, en la generación TikTok, que informan, divulgan, cuentan historias que ya se han contado mil veces y algunas de ellas ya están más que explicadas. Ellos siguen contándolas como si no lo estuvieran. Entonces, vivimos una época de crisis importante en lo que tiene que ver con el trabajo periodístico de acudir al lugar, de acudir a las fuentes directas, ¿no? Eso, por desgracia, se ha perdido. Y yo no concibo otra manera de hacer, digamos, o de indagar periodísticamente en estas cuestiones. Yo creo que es fundamental, cuando alguien nos cuenta una historia que ha sucedido en un lugar, tratar de, más que ir al lugar, que creo que es incluso secundario, hablar con la persona que ha vivido la historia. Cuando a mí alguien me cuenta una historia que le ha pasado a un familiar y el familiar ha fallecido o el familiar no la quiere contar bajo ningún concepto, yo normalmente esas historias las descarto, salvo alguna excepción muy contada, ¿no? Y porque cuento con la aprobación de ese familiar para contarla, ¿no? Y después de haberla revisado. Pero normalmente la gente no acude a los lugares ni acude a los testimonios, a los testigos directos, no se hace ese trabajo. No. Y periodísticamente hablando, que yo no hago nada especial, ni yo simplemente hago periodismo aplicado a estos temas, ¿no? Y el periodismo, creo que para contar una buena historia tiene que acudir a las personas que han vivido esa historia. A mí de poco me vale que alguien me cuente lo que otra persona ha vivido. Claro. Es una historia de segunda fuente que puede estar muy bien como era de campamento, pero periodísticamente hablando yo en principio renuncio a divulgación. En resumidas cuentas, Marta, hay innumerables divulgadores. Pegas una pata a una piedra, te salen 3 podcasts, que está muy bien, ¿eh? Pero como dirían los hermanos Marx, lo maravilloso de que haya tanto podcast, ¿no?, es que cualquiera puede hacer un podcast, y lo terrorífico de que haya tanto podcast es que cualquiera puede hacer un podcast, ¿no? Ahí lo dejo, ¿no? Cada cual que saque sus reflexiones. Pero hay mucho divulgador y prácticamente ningún investigador o divulgador que acuda previamente antes de divulgar al lugar de los hechos o para hablar con el protagonista o con la fuente humana, ¿no? Las fuentes humanas son fundamentales. Las fuentes abiertas, que son las fuentes que tú puedes consultar mirando Google desde tu teléfono en cualquier lugar, en cualquier momento, son fáciles de consultar. Hay que saber qué consultar a veces, pero está muy bien, son muy útiles, pero son muy útiles para contrastar, claro, pero no para poder sustraer, o en este caso, o conocer
de primera mano, que es como debería ser, la historia contada por los protagonistas directos, por el protagonista, por los protagonistas o las protagonistas cuando son varios, ¿no? Y así es como también puedes contrastar con fuentes humanas lo que una persona dice haber vivido, ¿no? Claro. Bueno, David, pues es que estoy pensando que después de todo lo que nos has contado, ¿no te voy a sacrificar? Vaya, hombre. No, no. Y mira que yo estaba haciendo méritos, ¿eh? Sí, has hecho todos los méritos, pero he pensado que es mejor que si te dejamos libre y te marchas, pues puedas volver a la hoguera de Aquelarre Bostik en otra ocasión. Pues en otra ocasión prometo venir y jugarme más el tipo todavía, a ver si a la segunda, en este caso a la tercera, va la vencida y me quemáis en vivo, que creo que va a ser más interesante que cualquiera de las cosas que ya he podido contar. Pues David, muchísimas gracias, de verdad te lo agradezco. Sé que has aterrizado en nuestra hoguera prácticamente hacía una hora que estabas en Madrid, así que muchísimas gracias. Y a vosotros, como no, pues os esperamos en próximas ediciones de Aquelarre Bostik y gracias por vuestra acogida. Nos vemos.